Bien, vamos a calcular en este video cómo hacemos para obtener quién es el reactivo limitante. El reactivo limitante, en palabras sencillas, vendría siendo cualquiera de los dos reactivos que se encuentren en menor cantidad. Como él se encuentra en menor cantidad cuando él se consuma, entonces con la cantidad de moles de ese reactivo, a partir de esa cantidad de moles de ese reactivo, yo puedo saber cuánto se produce del determinado producto. Por lo tanto, no podemos hacer el cálculo de las cantidades de productos que se forman con uno que se encuentre en exceso. Bien, entonces, si vemos el diagrama que te estoy presentando, aquí sabes cómo pasar de mol de reactivos. O también, si tienes masa, si te dan la masa, puedes pasar la masa a mol. ¿Cómo lo haces? Con la masa molar. Cuando tienes esos moles te pueden funcionar de pasar de reactivos a producto, pero para poder hacer ese cambio, esa transición entre la relación de un reactivo a producto, necesitamos saber la relación estequiométrica. Bien, necesitamos saber la relación estequiométrica, que sería utilizando los coeficientes estequiométricos que se encuentran en la ecuación balanceada. Como vemos, ya mi ecuación aquí está balanceada. Yo tengo 3 carbonos, 3 por 1, 3 carbonos. Tengo 8 hidrógenos, 4 por 2, 8 hidrógenos. Tengo 4 por 1, 4. 3 por 2, 6. 6 más 4, 10. 5 por 2, 10. Eso es lo primero que yo tengo que hacer, balancear mi ecuación. Este es un tip que te voy a dar, que no sé si el profesor te lo acepte en la escuela, pero una forma rápida de saber quién es el reactivo limitante para verificar si estás bien o no es que los moles que te da el profesor o los moles que tú los obtienes después de pasar gramos a mol, tú lo que haces es que pones 3 moles de C3H8, no importa cualquier reactivo que te den, y lo divides, acuérdate que ese valor es el que te da el problema, y lo divides entre el coeficiente estequiométrico que se encuentra en la ecuación balanceada para ese reactivo, que sería 1. No aparece 1, pero ahí hay un 1. Un mol de C3H8. Recordemos que nosotros asumimos que hay un 1, aunque no aparece, no se ve, pero sí hay un 1 ahí. Utilizamos el otro, los moles que nos da el problema, que serían 10 moles de ¿quién? De oxígeno. Y lo dividimos entre el coeficiente estequiométrico. Bien, 3 entre 1 nos da 3. 10 entre 5 nos da 2. El cociente menor, ese va a ser entonces el reactivo limitante. Por lo tanto, si yo comparo entre 3 y 2, 2 es menor que 3. Por lo tanto, el oxígeno será el que limite la reacción. Ahora vamos a hacerlo de manera correcta para que entonces puedas saber cómo se hace, que es la manera típica que comúnmente se aplica en las escuelas. Lo que se hace es lo siguiente. Bien, vamos a hacerlo con el primero, te explico, y el otro lo escribimos de una vez. Iniciamos con cualquiera de los dos, ¿no? Podemos iniciar con esto o con este. Igual hay que hacer los mismos en ambos pasos. Iniciamos con los moles que nos da el problema. 3 moles de ¿quién? De C3H8. ¿Recuerda el diagrama que te presenté? Si yo tengo que pasar de moles de un reactivo a moles de un producto, lo que yo tengo que hacer es entonces utilizar la relación estequiométrica, usar los coeficientes estequiométricos, o sea, los numeritos que se encuentran por delante de ese compuesto. Si yo quiero simplificar esto, y necesito simplificarlo porque para poder relacionar esto con esto, necesito primeramente pasar por la relación que está en mi ecuación balanceada. ¿Cuántos moles tenemos de este? Un mol de C3H8. Y tenemos 3 moles de CO2. Bien, ya ahí simplificamos esto con esto y tenemos los moles de CO2 que se forman o que se formarían. Si es de esa manera, bien, entonces nosotros continuamos obteniendo la masa molar. Con la masa molar en un mol de CO2 hay 44 gramos de CO2. ¿Cómo sé eso? Porque el carbono y el oxígeno son los que conforman el dióxido de carbono, ¿no? El carbono es 12 y el oxígeno es 16. ¿Cuántas veces aparece el carbono? Una vez. ¿Cuántas veces aparece el oxígeno? 2 veces. 12 por 1, 12. 12 por 16 por 2, disculpen, 32. 2 más 2, 4. 3 más 1, 4. Y como es la masa molar, sería 44 gramos por mol. Bien, entonces ahora se va moles de CO2, y lo que me va a quedar entonces serían los gramos que se formarían de dióxido de carbono a partir del propano, del C3H8. Se forman 396 gramos. 396 gramos. ¿De quién? De CO2. Bien, ahora lo hacemos con la cantidad, pero para el oxígeno. Bien, hacemos el mismo paso, pero ahora con el oxígeno. 10 moles de oxígeno. Usamos nuestra relación estequiométrica. 5 moles de oxígeno. Igualmente lo que queremos es esto, así que usamos nuevamente el coeficiente estequiométrico para el dióxido de carbono. Bien, ahora utilizamos la masa molar nuevamente del dióxido de carbono. En un mol de CO2 tenemos 44 gramos de CO2. Fijémonos, mol de oxígeno se va con mol de oxígeno, mol de CO2 se va con mol del CO2, y al final tendríamos entonces los gramos de dióxido de carbono. Bien, eso nos da 264.
gramos de CO2. Por lo tanto, si nosotros comparamos entre las dos cantidades, ¿cuál fue el que nos dio menor cantidad de producto? A partir de oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno es el reactivo limitante. Y como último, te muestro una última forma de cómo saber el reactivo limitante haciendo un pequeño análisis, pero sin llegar a la cantidad de producto, solamente con la relación que tenemos que hacer entre los dos reactivos. Bien, y como último podemos hacer el siguiente análisis correspondiente a cuánto necesitamos del otro reactivo para que no exista ni un reactivo limitante ni un reactivo en exceso. Bien, por lo tanto partimos de ambos valores que nos da el problema. 3 moles de C3H8 y 10 moles de O2. Bien. Usamos la relación estequiométrica, pero ahora en vez de hacer lo que hace un momento hicimos con respecto al producto, lo hacemos comparando entre los dos reactivos. Bien, lo mismo que hace un momento, un mol de C3H8, pero como lo estamos comparando con respecto al otro reactivo, colocamos entonces el coeficiente del otro reactivo. Hacemos lo mismo acá, pero de manera inversa, porque es el oxígeno, o sea que serían 5 moles de oxígeno y sería un mol de C3H8. Por lo tanto, 3 por 5 nos da 15 moles, pero serían de oxígeno. Recordemos que esto se va con esto. Bien, y acá sería entonces 10 entre 5, que me quedaría entonces 2 mol de ¿quién? Me quedaría entonces 2 moles de C3H8. Bien, es importante lo siguiente. Estos valores son las cantidades que yo tengo y los que obtuve acá son las cantidades que yo necesitaría, por ejemplo, son las cantidades que yo necesitaría, por ejemplo, para que este valor, que es el que me da el problema, reaccione de manera equitativa y no exista ningún tipo de reactivo en exceso ni limitante. Yo necesito que 3 moles reaccionen equitativamente con 15. O sea, 3 moles necesitan 15 moles de oxígeno para reaccionar y que sea de manera equitativa. 10 moles de oxígeno necesitan 2 moles de C3H8, o sea, de propano, para que sea de manera equitativa. Entonces, esta cantidad es la que nosotros tenemos y esta es la hipotética que necesitaríamos para que reaccione de manera equitativa. Entonces, fijémonos, yo tengo 3 moles de propano, pero ¿cuántos necesito realmente? Necesito solamente 2. Yo tengo más de lo que necesito para que este reaccione de manera equitativa. O sea que podríamos decir que el propano es el que se encuentra en exceso. Volvemos. Ahora lo hacemos con el oxígeno. ¿Cuánto tengo de oxígeno? Tengo 10. Pero ¿para cuánto necesitaría para que no haya exceso ni limitante con respecto al C3H8, el propano? Necesito 15. Tengo menos de lo que este necesita para que sea de manera equitativa. Por lo tanto, cuando este llegue a 10, se va a acabar la reacción. O sea, cuando este se consuma, se acaba la reacción, porque yo necesitaría 15 para que sea de manera equitativa. Esta es otra de las formas que nosotros podemos hacer el análisis para saber quién es el reactivo limitante. Recordemos, es una simple relación estequiométrica, nos dan dos resultados y hacemos la comparación y el resultado que sea mayor al que originalmente yo tengo, entonces ese va a ser el reactivo limitante.